Donald Trump pone en marcha su guerra comercial, su política económica más estúpida. Veámoslo. Donald Trump ha anunciado que a partir de este mes de febrero, las importaciones hacia los Estados Unidos procedentes de México y de Canadá serán gravadas con un arancel adicional del 25%, y las importaciones procedentes desde China lo serán con un arancel adicional del 10%. Así pues, Donald Trump ha dado inicio a su guerra comercial en contra de sus principales socios comerciales. Y es que, como podemos ver en este gráfico, las principales importaciones de los Estados Unidos proceden justamente de Canadá, de México y de China. La medida era absolutamente previsible, dado que fue uno de los principales compromisos económicos que asumió Donald Trump durante la campaña electoral. Pero que sea una política económica perfectamente previsible en manos de Trump no la convierte en una política económica menos estúpida. Y es que las políticas comerciales proteccionistas son profundamente dañinas para una economía. Lo son para sus consumidores y también, en última instancia, para sus productores. Pero ¿por qué los aranceles, sobre todo cuando estamos hablando de aranceles en general, a todas las importaciones, ni siquiera aranceles orientados a proteger determinadas industrias estratégicas, que no es algo que yo defienda, pero que podría llegar a tener una justificación, sino aranceles a todos los productos que se compren desde fuera del país, procedan de donde procedan? ¿Por qué esta política comercial resulta tan dañina? Pues comencemos adoptando una hipótesis reduccionista que luego levantaremos, pero que nos ayudará a entender el daño que ejercen los aranceles. Supongamos que todo el comercio internacional, todos los bienes que importa a un país del resto del mundo, son bienes de consumo. Es decir, que los únicos que compran fuera del país son los consumidores, y compran productos extranjeros que o bien no encuentran dentro del país, o que si bien los encuentran, son peores o más caros. En este sentido, la imposición de un arancel sobre los productos extranjeros equivale a aprobar un impuesto sobre el gasto de aquellos consumidores que compran esos productos extranjeros para dirigir la recaudación de ese impuesto a subsidiar a las industrias nacionales sustitutivas de ese gasto en consumo extranjero. Por tanto, el arancel sería una combinación entre un impuesto a los productos extranjeros y un subsidio a la producción nacional. Un impuesto que pagarían esencialmente los consumidores nacionales y un subsidio que sería capturado esencialmente por los productores nacionales. Es decir, estamos ante una redistribución de la renta desde el consumidor al productor. Toda redistribución de la renta tiene costes en términos de eficiencia. Es decir, el hecho de que establezcas un impuesto sobre una actividad que era eficiente hace que esa actividad eficiente se contraiga. Y a la vez, el hecho de que establezcas un subsidio en una actividad que es ineficiente hace que esa actividad ineficiente se expanda. Por tanto, dentro de la economía tienes menores actividades eficientes y más actividades ineficientes, al menos en el corto plazo. Pero claro, las políticas redistributivas no solo se juzgan en función de su eficiencia a corto plazo, también se juzgan en función de su equidad y de sus posibles eficiencias de largo plazo. En cuanto a la equidad, los aranceles son una política fiscal tremendamente regresiva. ¿Por qué? Pues porque los bienes importados, que son aquellos gravados con impuestos, tienen un peso desproporcionadamente mayor en la cesta de la compra de las familias pobres que en el caso de las familias ricas. Por tanto, se trata de un impuesto dirigido a subsidiar a parte del sector empresarial que es pagado especialmente por los sectores más pobres de la sociedad. Y en cuanto a la eficiencia a largo plazo de los aranceles, hay que señalar que para alguna industria en concreto, la protección arancelaria, en teoría, podría terminar mejorando la eficiencia interna dentro de ese país. Por ejemplo, si a través de la protección arancelaria se consigue desarrollar una industria de altísima productividad que no se habría desarrollado en ausencia de esa protección arancelaria.
No es un caso probable, no es un caso habitual, pero no es un caso imposible desde un punto de vista teórico. Ahora bien, aquí no estamos hablando de aranceles quirúrgicos para proteger alguna industria naciente. Estamos hablando de aranceles generales a cualquier importación desde México, desde Canadá o desde China. Y ese tipo de aranceles universales lo único que hace es destruir las ventajas de la división internacional del trabajo, de la especialización internacional del trabajo. En lugar de que cada uno dentro de su sociedad se especialice en aquello en lo que sea relativamente mejor, como se dificulta el comercio con aquellos que producen determinados bienes relativamente mejor que nosotros, si queremos consumir esos bienes, solo nos queda producirlos a nosotros, aunque seamos relativamente peores haciéndolo. Las ganancias del comercio desaparecen y volvemos a una sociedad con menor división del trabajo. De hecho, en la medida en que los países extranjeros a los que tú has castigado con aranceles te respondan con aranceles adicionales, que es lo que está sucediendo con Canadá, con México y previsiblemente con China, tu propio sector exportador nacional también se va a ver perjudicado. Es decir, que los consumidores nacionales salen netamente perdiendo, porque tienen que pagar impuestos adicionales para comprar aquello que querían comprar. Y los productores nacionales que supuestamente salían ganando a través de esa redistribución de la renta, impuestos sobre el consumo extranjero, subsidio a la producción nacional, como parte de esos productores nacionales también venden fuera y sus ventas extranjeras van a pasar a estar gravadas por aranceles extranjeros, pues entonces también van a terminar en gran parte perdiendo. Vamos, que los ingresos reales de los consumidores de Estados Unidos se van a reducir, su capacidad adquisitiva va a menguar, podrán comprar menor cantidad y menor variedad de bienes, y esa pérdida, ese empobrecimiento, ni siquiera va a ser correlativo a un aumento simétrico de los beneficios reales del sector empresarial estadounidense. Los únicos que, en teoría, dentro de lo que acabo de exponer, podrían salir ganando de esta guerra comercial son los productores nacionales, los productores estadounidenses, que no exporten fuera, que solo vendan dentro del país. En ese caso, si mi producto nacional, que se vende dentro, compite con menos productos extranjeros y a su vez yo no intento vender en mercados extranjeros, de manera que no me castigarán los aranceles extranjeros, en ese supuesto, el productor nacional que vende dentro del país sí podría, teóricamente, salir ganando a costa de empobrecer a todos los demás. Pero es que en este punto ha llegado el momento de levantar el supuesto reduccionista que hemos adoptado al principio. Es decir, que todo el comercio internacional es comercio en bienes de consumo. Esto no es realmente así. La mitad de todas las importaciones estadounidenses no son importaciones de bienes de consumo, son importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios, es decir, de inputs que utilizan las empresas estadounidenses para producir. La forma más sencilla, pero también reduccionista, de entender esto último es suponiendo que las empresas estadounidenses importan materias primas o bienes intermedios del resto del mundo y una vez los tienen dentro de Estados Unidos, los ensamblan en forma de bienes de consumo finales que o bien se venden dentro del país o bien se exportan fuera. Pues bien, si este fuera el caso, démonos cuenta de que gravar con aranceles las importaciones de inputs del sector empresarial estadounidense lo que hace es aumentar los costes de las propias empresas estadounidenses, lo cual las vuelve menos competitivas tanto dentro del mercado local como también en los mercados extranjeros. Por ejemplo, si se establece un arancel sobre la importación de acero, los costes de las empresas automovilísticas estadounidenses se van a incrementar, porque se estará subiendo impositivamente, arancelariamente, el coste de uno de sus principales inputs, el acero. Por tanto, sus vehículos serán más caros y se venderán menos dentro del país y fuera del país. Pero la realidad de las cadenas de suministros globales todavía es más compleja y enrevesada que esto último.
La idea de que las empresas estadounidenses importan materias primas o bienes intermedios del resto del mundo y luego, una vez los tienen, los ensamblan dentro del país en forma de bienes de consumo, es una idea errónea. Lo que sucede es que una empresa estadounidense produce bienes intermedios importando inputs del resto del mundo y exportando esos bienes intermedios que esa empresa estadounidense ha producido a otras jurisdicciones globales. No es que los inputs se compren fuera y los outputs se produzcan dentro, sino que cada parte de la cadena de valor de un determinado bien de consumo se produce en aquella fábrica de aquel país donde resulte más relativamente eficiente hacerlo. Y eso significa que hay muchas empresas estadounidenses que importan para reexportar y para que luego esa reexportación sea reimportada por otras empresas estadounidenses. Por ejemplo, en esta imagen se describe cómo se produce un determinado componente de los asientos de los automóviles. En primer lugar, una empresa de Michigan que produce placas de circuitos impresos compra un condensador eléctrico a una compañía Sita en Colorado que ha importado ese condensador eléctrico desde Asia. En segundo lugar, la empresa de Michigan envía el condensador eléctrico a Ciudad Juárez, donde se lo inserta en la placa de circuito impreso. Y esa placa de circuito impreso luego se envía a El Paso, Texas, por razones regulatorias. Desde El Paso, Texas, esa placa regresa a Matamoros, México, donde se lo ensambla en un actuador, que es un mecanismo que forma parte del asiento de los vehículos. Y finalmente este actuador se envía a fábricas que producen los asientos de los vehículos, ya sean, por ejemplo, fábricas en Arlington, Texas, o fábricas en Ontario, Canadá. Y una vez el asiento es producido, se envía de nuevo a las plantas que fabrican automóviles. Este es un ejemplo real, no es un ejemplo inventado, hipotético, sino un ejemplo extraído de las cadenas de valor actualmente existentes dentro de los Estados Unidos. Por tanto, como vemos, los inputs entran primero desde Asia, luego llegan a los Estados Unidos y se exportan a México. De México pasan nuevamente a los Estados Unidos, de los Estados Unidos regresan a México y de México vuelven o bien a Estados Unidos o se van a Canadá. Y de Canadá, por ejemplo, si se producen allí los asientos, parte de esos asientos son reimportados a los Estados Unidos para las fábricas estadounidenses de automóviles. Si cada vez que estos inputs cruzan la frontera, de Asia a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, otra vez desde México a Estados Unidos y finalmente desde Canadá a Estados Unidos, se les grava con un arancel del 10 o del 25%, pues ya podemos imaginar que toda esa cadena global de suministros saltará por los aires, especialmente además si México y Canadá establecen sus propios aranceles del 25% sobre las importaciones desde los Estados Unidos. Por tanto, la destrucción de tejido empresarial realmente existente para que sea reemplazado por otro tejido empresarial futuro, tras mucho sufrimiento, que será menos eficiente que el actual, no resulta desde luego desdeñable. Es decir, que los aranceles en el mundo de hoy dañan tanto a los consumidores como a los productores más eficientes. Porque además puede que alguno piense, bueno, pues toda esta cadena global de valor que está dispersa entre varios países se terminará concentrando dentro de los Estados Unidos. En algunos casos puede que sea así, pero no pensemos que todas las cadenas globales de valor se pueden recolocar dentro de los Estados Unidos, sobre todo si además Trump pretende limitar la inmigración. Ahora mismo Estados Unidos tiene una tasa de paro del 4,1%, es decir, no existe un margen enorme, gigantesco, para incorporar a muchísimas personas al mercado laboral y que produzcan dentro de los Estados Unidos todo lo que hoy se está produciendo fuera y es importado dentro de los Estados Unidos. Por tanto, lo que todo esto significa es empobrecimiento económico, no solo para los Estados Unidos, sino también para el resto de países que integraban un área comercial con los Estados Unidos. Menor cantidad y variedad de productos y más caros, por tanto menor renta disponible y por tanto mayor pobreza. Tomemos un ejemplo bastante claro que además en España entenderemos muy bien cuánto puede llegar a doler. El caso de la vivienda. La Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios ya le ha dicho a Donald Trump que sus aranceles sobre México y sobre Canadá significarán menos viviendas y más caras dentro de los Estados Unidos. Atención a esta carta.
Estimado presidente, nuestro país se enfrenta a una grave escasez de viviendas y a una crisis de asequibilidad de la vivienda, la cual usted mismo reconoció que existía en su primer día en el cargo cuando emitió una orden ejecutiva que buscaba aumentar la oferta de viviendas y bajar su precio. Sin embargo, nos preocupa seriamente que los aranceles propuestos del 25% a Canadá y México tengan el efecto opuesto al frenar la industria de la construcción residencial en el país. Un problema estructural de los constructores de viviendas es el coste y la disponibilidad de los inputs de los materiales de construcción. Desde enero de 2021, los inputs de la construcción residencial han experimentado aumentos de precios de al menos el 30%. Nuestro sector depende en gran medida de una cadena de suministros globales para obtener materiales como la madera, el acero, el yeso y el aluminio. Si bien la construcción de viviendas se desarrolla en gran parte dentro del país, los constructores dependen de componentes producidos en el extranjero, siendo Canadá y México responsables de casi el 25% de las importaciones de estos materiales de construcción. Imponer aranceles adicionales a estas importaciones conducirá a costes más altos de los materiales, que inevitablemente se trasladarán a los compradores de vivienda en forma de precios más altos. Los miembros de la Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios comprenden que usted tiene objetivos de política más amplios y bien intencionados y que estos forman parte de una estrategia comercial más integral. No obstante, respetuosamente le solicitamos que tome en cuenta los efectos de los aranceles en los estadounidenses que luchan por adquirir una vivienda y que exima de dichas medidas a los materiales de construcción críticos. Vamos, que ahora todo el tejido empresarial estadounidense se está peleando por a mí no me pongas aranceles sobre los inputs que compro fuera. A los demás pónselos, pero a mí no, porque mi sector es muy importante. Y de hecho, en las medidas que ha tomado Trump, atención a este detalle, ha eximido de la subida arancelaria del 25% a las importaciones energéticas desde Canadá. En este caso, el arancel adicional solo será del 10%. ¿Por qué lo ha hecho? Si los aranceles son positivos para la economía nacional, si los aranceles tienden a reflotar la economía nacional, pues que también grave la importación energética desde Canadá con un 25% adicional. ¿O es que acaso Trump es consciente de que establecer aranceles sobre las importaciones termina encareciendo el coste de la vida, termina reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores nacionales y también la competitividad de las empresas nacionales y por eso, como la energía es un input crítico, en este caso, la subida arancelaria solo ha sido del 10%, pues esta misma lógica vale para todas las importaciones. En definitiva, la política económica de Donald Trump contiene medidas muy audaces y muy necesarias para relanzar la economía de los Estados Unidos. Pero la guerra comercial, uno de sus principales buques insignia económicos, es literalmente pegarse un tiro en el pie.